Señala al presidente Gustavo Petro que Iván Duque fue 3 veces más dictador que Maduro. Como esta técnica nazi, el gobierno de Nicolás Maduro ha importado todo tipo de estrategias para perseguir y aplastar a la sociedad civil, o civiles considerados opositores, que son perseguidos y torturados con esa técnica de castigo. Sí, yo quería preguntarle al doctor Roa por la venta de gas, la importación de gas desde Venezuela, y de eso también se trata mi columna, que se llama Sippenhaft. La represión del Tercer Reich se endureció tras el atentado que sufrió Hitler el 20 de julio de 1944. Fue Heinrich Himmler quien invocó las costumbres de las tribus teutonas y sugirió que se persiguiera penalmente a los familiares de presuntos criminales fugados. Lo llamó la corrupción de sangre y sirvió para justificar el concepto que bautizaron Sippenhaft. La estrategia ha sido replicada por otros regímenes totalitarios en la Gran Purga de Stalin, en la Revolución Cultural en China, y hasta el día de hoy funciona como forma de castigo a quienes se logran escapar de las murallas totalitarias de Kim Jong-un en Corea del Norte. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, liderada por Michelle Bachelet, advirtió sobre el Sippenhaft venezolano desde 2020. Hace un año, Armando.info ya había identificado 25 casos de familiares de militares disidentes o civiles considerados opositores que son perseguidos y torturados con esa técnica de castigo. El pasado 20 de agosto, la periodista Ana Carolina Guaita de La Patilla fue arbitrariamente detenida por el temible SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Ana Carolina es hija de Carlos Guaita y Xiomara Barreto, ambos dirigentes del partido COPEI. Sus padres se exiliaron al anticipar la ola represiva que se ahondó en Venezuela desde las elecciones del 28 de julio. Varias organizaciones independientes han señalado que durante la captura y después, cuando se pidió información, las autoridades indicaron que se llevaban a Ana Carolina para que volvieran sus padres. El Sippenhaft tropical persigue dos consecuencias principales: la zozobra de pensar que cualquier acción individual y personal generará consecuencias directas y violentas sobre familiares, y la instalación del miedo y de las redes de informantes entre la ciudadanía. Como esta técnica nazi, el gobierno de Nicolás Maduro ha importado todo tipo de estrategias para perseguir y aplastar a la sociedad civil. Esta semana, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la profesora Catalina Botero Marino hizo un recuento de esos crímenes, muchos de lesa humanidad, que consolidan el silencio y el terror en Venezuela. Solo una defensora de derechos humanos de décadas cuenta con el valor y la autoridad suficientes para recordarle a sus colegas colombianos que la justificación de este desastre es inaceptable. Botero habló a ese sector que está decidido a mirar para otro lado cuando se trata de Venezuela, a esos que piden coherencia y que se denuncien con firmeza los crímenes de lesa humanidad cometidos por Benjamín Netanyahu. Les da igual lo que pasa al cruzar la frontera por Cúcuta. Los que denunciaron la dictadura argentina y la chilena y los falsos positivos ahora consideran aceptable que desde Caracas se ejecuten estrategias copiadas del nazismo. Y si no les parece aceptable, ¿dónde están sus voces, sus experticias para contribuir al trabajo de organizaciones venezolanas que ahora huyen por su vida? Se escuchan a elevadísimos profesores que insisten en la publicación de las actas, que creen que es el momento para criticar a la oposición de González y Machado, como si ante nuestros ojos no se significara la destrucción de la democracia, de las libertades individuales y de los derechos humanos. Después de una intermediación fallida y exceso de confianza en su diplomacia, señala el presidente Gustavo Petro que Iván Duque fue 3 veces más dictador que Maduro. Claro que el gobierno de Duque violó los derechos humanos de los jóvenes que protestaron en el paro nacional, pero ¿se ha puesto a revisar Petro lo que está haciendo Maduro con la juventud venezolana en este momento? Ojalá al presidente le quedara un ratico para atender la intervención de Catalina Botero en el Congreso. Ya pasó el momento de las conversaciones amables, de las visitas de viejos compadres, de la condescendencia. La presión internacional es tal vez lo único que queda. Los llamados desde Colombia no concretarán la transición democrática, pero como lo recordó Botero, nosotros somos todo lo que tienen las personas en Venezuela. No nos podemos quedar callados. Pasan las semanas, la atención internacional se dispersa y así el régimen garantiza la impunidad para desaparecer, torturar y matar a sus ciudadanos. El Sippenhaft de Himmler depende de la vigorosidad de los vínculos humanos, en especial los familiares. Cuenta con que hasta el kamikaze más avesado se detiene a pensar en su gente antes de cometer una locura. Como los padres de Ana Cristina Guaita, ahora desesperados por su liberación desde la distancia.
Maduro aprieta su bota sobre el cuello de nuestros hermanos venezolanos y acá quienes pueden alzar su voz insisten en abandonarlos. Esa es la columna. Buenísima, Anita, muy bien, muy valiente además y me gustó muchísimo tu columna de hoy. Quería aprovechar para preguntarte también qué opinas de las declaraciones que dio Petro desde Nuquí el viernes, según las cuales lo que protagonizó Iván Duque fue una dictadura 3 veces peor que la de Maduro, algo así fue lo que él Sí, dijo. sí, pues ahí lo comento en la columna, digamos, yo trabajé con organizaciones de la sociedad civil durante el paro y hicimos parte de la primera tutela que se presentó contra las acciones que tomó Iván Duque contra los manifestantes del paro. Y fue la primera tutela en la que se reconocieron un montón de pues, garantías para el derecho a la protesta, a la manifestación social en Colombia y se ordenó además, pues se declaró que se estaba vulnerando. Es cierto, y yo creo que hay serios indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el paro nacional en Colombia. Eso es diferente a estar en dictadura. Estar en dictadura es que todos los poderes del Estado están cooptados por el dictador, que ya no hay debido proceso. Allá la gente en Venezuela, y también estoy trabajando con organizaciones venezolanas, y es impresionante. Ya no hay nadie que pueda ir, un abogado, alguien que pueda ir a averiguar por alguien. Ya no están dejando récords de la gente que se llevan, están desapareciendo a la gente como lo hizo Videla en Argentina. Y la misma gente que se opuso a Videla en Argentina debería ser la gente que hoy en día desde la sociedad civil colombiana diga algo. Y ese silencio es absolutamente condescendiente con una situación que además, si queremos ser pragmáticos, por supuesto que nos afecta a nosotros también. Claro, son los mismos derechos Entonces, humanos, no importa quién los viole, son los mismos derechos humanos. Uno defiende los derechos humanos, no importa quién los viole, los defiende de cualquier violador, sí. esos derechos, ¿no? Pero Y, además es Pero paradójico porque... Sigue, Dani, perdón. no, es que, digamos, estamos llenándonos de dobles estándares en muchas cosas. Por ejemplo, el tema de hacerle control periodístico a los gobiernos, fiscalizarlos. Está muy bien con los del pasado, pero no con este. O viceversa. Está muy mal con los anteriores, pero a este sí hay que hacérsela todo. Entonces, eso me parece que está sacando a flote cierta digamos, incapacidad moral para establecer qué es lo correcto y qué no en estos tiempos. No sé qué piensa Daniel Samper Pizano. Tiene que pero prender el micrófono en todo caso. Seguimos con lo del micrófono, qué vaina. No, yo creo que se tocó un tema interesante y sería crear el dictadómetro, que es una medida para saber si un dictador es 2,8 veces peor o 3,4 veces menos malo y poder comparar. sería muy divertido. Yo no sé quién será capaz de eso, si es un físico o un físico que sepa de política o lo que sea, pero ¿y dónde? mira, ¿Cuál sería? perdón, te interrumpo. Hay una medición de esa naturaleza que hace Freedom House, una organización gringa, y ellos, te la voy a Sí. mandar, ellos hacen un mapa mundial y tienen unos indicadores, unas mediciones de condiciones de democracia y los pintan por colores, quién está más hacia la democracia, quién está más hacia el totalitarismo. ¿Recuerdas algo sobre las calificaciones de estos que han aparecido ahorita? Duque, obviamente Nicolás de Maduro y otros, ¿o no recuerdas así de Lo memoria? que pasa es que no miden a los mandatarios, sino a los sistemas políticos. Entonces, independientemente de quién lo dirija, digamos que Maduro le da algo y está Diosdado asumiendo su lugar. O sea, independientemente de quién esté, es una dictadura. Entonces, pues Duque seguramente tuvo una medición baja en una cantidad de estándares democráticos, especialmente durante el paro, pero nuestro sistema político lo resistió, tanto lo resistió, pues que el señor acabó su mandato y se lo entregó a otro que lo odia. Yo quería meter la cucharada para decir eso. A mí se me hace un despropósito creer que lo de Duque fue una dictadura. Es decir, fue un gobierno malo, hubo violación de derechos humanos y demás, pero es decir, equipararlo con lo que está haciendo Maduro no tiene sentido y termina ayudándole mucho a Duque. Además, termina dándole oxígeno y aire a Duque. Es tan elemental como esto. Duque entregó el poder y le entregó el poder a Petro, que era
del sector ideológico completamente opuesto al de su creencia, muy a diferencia de lo que hizo Maduro, que simplemente no lo entregó y no lo quiso entregar y no lo va a entregar. Y por cierto, la posición de Petro, que ese es otro tema del que deberíamos hablar, frente a la dictadura de Maduro, está empezando a dejar mucho que desear, porque pues ya al quedar solo en esa negociación, porque ya Lula se desmarcó, pues queda un poco como si fuera una especie de idiota útil en el mejor de los casos de esa tiranía, que ya se volvió una tiranía. Entonces, pues se me hace que esa comparación es absurda. Es decir, uno puede criticar el gobierno de Duque, sacarle provecho como humorista, como lo hice yo, denunciar todos los excesos, como lo hicieron ustedes también. Pero eso no lo vuelve un dictador, ¿no? Pero eso se puede hacer una ecuación sobre eso, que la ecuación sería: no hay gobierno dictatorial bueno y hay gobiernos democráticos malos. Exacto, sí, tal cual.